Listo, mis hermanos. En la clase anterior dimos una introducción al libro de los Salmos, vimos algunas cosas en cuanto a su estructura. Empezamos a ver dos tipos de salmo, pero hay dos otros tipos que son muy comunes que quiero señalar. Antes de mencionar eso, hay varios otros clases de salmo. Incluso algunos de estos pueden ser conectados con los ya mencionados, pero tienen otros toques, como hay algunos históricos y nacionales que hablan relatan la historia, son narrativas, como 105, 106, relatan la historia de Israel. Hay varios royales o de rey prometido, sobre el entronizar o cuando Dios se sienta en su trono, 93 y 95 y 99. Varios que se llaman mesiánicos, salmos sapienciales, que hablan de la vida sabia, que como hemos visto es parte importante de los escritos. Pero dos otros tipos importantes son lamento e imprecatorios. Los salmos de lamento tienen el sufrimiento del salmista en el fondo. Empieza, es antes de llegar al agradecimiento, es antes de experimentar la salvación, en medio del exilio, en medio de la muerte, en medio de las tinieblas, en medio de la opresión. Empiezan con una petición a Jehová por su ayuda. Después explica las circunstancias, se presenta su lamento. Entonces confiesa su confianza en Jehová y le ruega que obre a su favor. Después hay una conclusión que incluye un juramento o alabanza, que yo te alabaré si me salva, algo así. Esa forma también se llama un salmo de petición. Unos ejemplos son 22, 74, 3 a 10 más o menos, 130, 88. Un ejemplo es Salmo 30, perdón, 13. Al músico principal, Salmo de David. Empieza con versículo 1 y 2, un llanto, un clamor. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Entonces vemos su clamor, su llanto delante del Señor. La petición. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Y de ahí motivo, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Entonces, ese, una razón. ¿Por qué? Argumentando con Dios. Cumple mi petición en base de esto. Porque no quieres, no quiero que mis enemigos se regocijen sobre mí. Y de ahí expresa su confianza y su fe. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu corazón, tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Entonces, aunque quizás no ha sucedido todavía, pero él está expresando su fe, que él sabe que el Señor va a escucharlo. Y de hecho, la 3 a 12 más o menos, de hecho 3 a 13 nos da una buena introducción de lamento. Casi todos son de lamento en esa primera sección. Y muchos comunican esa idea de que Dios ve, Dios escucha y Dios responde. De hecho, 9, 10 y 11 tiene esa procesión, ese progreso. 9 habla de que Dios ve, de ahí Dios escucha y de ahí Dios responde a los afligidos. Y eso es una buena parte de la confianza que pueden expresar. Que cuando han clamado al Señor, el Señor los va a ver, los va a escuchar y les va a responder. Y eso es algo que vemos en la historia, ¿cierto? Eso es lo que Dios hizo con Agar, en primer lugar. La vio y la escuchó. E incluso ese es el primer nombre de Dios dado en la Biblia. El Dios quien ve y quien escucha. Y luego vemos en el Éxodo como ese nombre de Dios, como el quien ve la aflicción de su pueblo, escucha sus clamores, se evidencia aún más claramente. Pero el libro de los Salmos también comunica eso. En un sentido, representan eso, representan unos ejemplos de quizás cómo clamaban los israelitas en el Éxodo, cómo clamaban al Señor. No, obvio, son de David, pero es algo parecido, refleja un contexto parecido de la opresión del enemigo, de un odio sin causa, como era el caso del Éxodo. Y también sirve
el tema del nuevo éxodo que hemos señalado en los profetas también. Los salmos y poemas de lamento son una de las partes más descuidadas e incomprendidas de las escrituras. Muchos cristianos de hoy no saben cómo manejar el lamento cuando lo encuentran en la Biblia, y por lo tanto no saben cómo manejarlo en la vida cuando otros cristianos o ellos mismos lo experimentan. La mayoría de los cristianos se centran en la alegría del evangelio y parecen dar a entender que el cristiano no tiene derecho a estar nunca triste. De hecho, a veces hay una naturaleza pecaminosa implícita en la tristeza, por lo menos así se ve. Aunque a menudo se concede un tiempo de duelo por un ser querido, más vale que no se prolongue demasiado o se considerará un tiempo de duelo, se considerará que esa persona ha olvidado lo que significa ser un verdadero cristiano. Es cierto que los cristianos se lamentan de forma diferente a los no creyentes, ya que nosotros lamentamos con esperanza, no sin esperanza, como dice Pablo. Pero el hecho de que a veces, y tal vez incluso a menudo, y podría decirse que deberíamos experimentarlo más de lo que hacemos, podemos experimentar una tristeza, un lamento genuinos y dolorosos, es cierto. Aunque nuestra esperanza cristiana nos dirija y guíe y nos asegure el fin próximo del lamento, no se deshace todavía con los efectos de vivir en un mundo caído. Un autor dice, el predominio de los lamentos en el corazón mismo de las oraciones de Israel significa que los problemas que dan lugar a los lamentos no son algo marginal o inusual, sino que son centrales en la vida de la fe. Además, muestran que la experiencia de la angustia y la perplejidad en la vida de la fe no es un signo de fe deficiente, algo que hay que superar o dejar atrás, sino que es intrínseca a la naturaleza misma de la fe. Cuando leemos los lamentos, nos debe impresionar, en primer lugar, la dificultad de vivir en un mundo caído. La enfermedad, la muerte, la traición de amigos, la persecución de enemigos, el pecado, la lucha misma con el pecado de otros, son temas de lamento. Y todas esas cosas están directamente relacionadas con los resultados de la caída. Sin la caída, no habría lugar para el lamento. Pero la caída ha hecho del lamento una realidad común en la vida de todos los hombres. Como se ha dicho, muchos cristianos piensan que los cristianos no pueden o no deben estar tristes y lamentarse porque tenemos esperanza. Pero en realidad nuestro lamento debe ser más profundo y hondo que cualquier otro, porque conocemos la gravedad de lo que significa vivir en un mundo caído. Nosotros sabemos para qué el mundo fue creado. Nosotros entendemos que cuando alguien muere, no fue creado para morir. Él fue creado para morar para siempre en la presencia de Dios. Pero debido al pecado y la caída, eso ya no es posible. Entonces nosotros debemos ver con aún más tristeza esas cosas, porque nosotros entendemos que qué tan lejos ha caído de su propósito original. El lamento es, pues, una expresión de la postura humana básica de nuestra finitud, de nuestra naturaleza pecadora, de nuestra necesidad de redención, de nuestra confianza y comunión con Dios. Todo ello a la luz del propósito de Dios, de que la humanidad sea creada y destinada en la imago Dei. El incrédulo ve el pecado y la enfermedad simplemente como parte del ciclo de la vida, parte del ser humano. Pero como cristianos miramos ese sufrimiento a la luz del diseño original de Dios. Como Salmo 8, como el hombre puesto ahí para dominar, para traer bendición sobre toda la creación. Pero como cristianos miramos ese sufrimiento a la luz del diseño original de Dios y el efecto del pecado en el mundo, y sabemos hasta qué punto se han caído. Con esa mirada al lamento basada en la creación, podemos ver lo correcto de llorar por el triste estado de cosas que debemos experimentar. Porque sabemos lo lejos que están de la intención original de la creación de Dios. Comprendemos mejor que nadie la gravedad del pecado y sus consecuencias. Comprendemos que la traición, la enfermedad y la muerte no deberían ser una realidad si consideramos la creación original de Dios. Dios no
preprogramó esas cosas en la creación, sino son un producto posterior. Por eso la vida en un mundo caído nos lleva a lamentarnos verdadera y profundamente y hacerlo con frecuencia. Asimismo, el lamento cristiano no es un llanto o lamento desesperado, sino que se expresa siempre en forma de oración. El lamento bíblico no es simplemente quejas y murmuraciones contra Dios, sino es una oración a Dios. Es lamentar, estar tristes, clamar, gemir delante de Dios, en la presencia de Dios. De ese modo, el lamento es una expresión tanto de la oración como de la fe. A veces cuando vemos a alguien triste, no significa que no tiene fe. Porque a veces la mejor expresión de fe es poder llevar nuestros problemas, nuestras dificultades, de una manera genuina delante de Dios. Porque si nuestra fe es tan débil que tenemos que vivir en un mundo imaginario, que realmente no puede enfrentar la dificultad del mundo verdadero en el cual vivimos, quizás nuestra fe no es tan fuerte. Pero la realidad es que yo creo que mi Dios puede y va a arreglar los problemas del mundo. Y no tengo que tratarlos como si fueran, no tengo que minimizarlos. No tengo que tratarlos como si fueran pequeños. Porque yo puedo reconocer el problema por lo que es. Una verdadera caída del propósito original de Dios. Y puedo reconocer esa grandeza del problema. Pero mi fe me lleva a expresar ese dolor delante de Dios, sabiendo que Él puede arreglar aún problemas grandes. Que Él puede incluso recrear todo el mundo. La mayoría de los salmos de lamento dan esa transición. Empiezan con tristeza, preguntas, dudas, dificultades, perplejidades, pero terminan con una expresión de confianza. Yo te he clamado, entonces yo confío, como leímos en Salmo 13, ¿cierto? Así terminaba. Yo voy a ver la salvación del Señor, Él me va a salvar. Pero no es siempre así. Salmo 88 es uno de los pocos ejemplos de uno que no tiene esperanza. Es toda oscuridad. Y Salmo 89 también es casi toda oscuridad. Si no fuera por la grandeza de la promesa de Dios y la doxología final que dice, bendito sea Dios. Realmente no hay mucha alabanza, solo de confusión y perplejidad. Este salmo sirve como un buen antídoto para este tipo de pensamiento cristiano de que siempre debemos ser felices. Pero hay algo en ese salmo, en todos los salmos de lamento, que lo convierte en un lamento claramente bíblico y cristiano. Salmo 88, aunque no tiene mucha esperanza, aunque es casi todos tinieblas, la última frase del salmo es, mi único amigo es las tinieblas. Esa es la última frase del salmo. Es algo muy oscuro y triste. Pero el punto es que no está diciendo esto al aire, sino está diciendo esas cosas a Dios mismo. A Dios mismo. Sabiendo que Dios mismo es el único que lo puede salvar. Como quizás los israelitas. Ellos quizás no esperaban mucho en las promesas de Dios. Quizás se habían olvidado de que Dios había prometido eso a Abraham. Pero clamaban a Dios, aunque quizás no veían mucha esperanza. Y esta es la imagen de Salmo 88 también. Está en medio de la oscuridad y aunque no ve cómo va a salir, clama al Señor porque si sabe que si alguien le puede ayudar, es solo Jehová. Cada salmo de lamento es una oración. Aunque no exprese esperanza o confianza, el salmista siempre reconoce, al menos implícitamente, que Dios es la única respuesta a su dilema. Y eso es una expresión de fe. Si va a escapar de las realidades de pecado, enfermedad, muerte o enemigos, Dios debe hacerlo. Y por tanto es a Dios a quien se dirige. Incluso cuando no siente ninguna esperanza de una pronta salvación, incluso cuando no sabe si Dios le escucha o no, sabe que no tiene otro lugar al que dirigirse que a Dios. Eso dice Salmo 88, que Dios ya no escucha. Lo que no es un lamento cristiano es tomar las cosas de las propias manos, pensando que tenemos el poder de deshacer los efectos del mundo caído, de controlar la vida y la muerte. A veces, eso es lo que sucede. Cuando vemos a alguien triste, surge algo en nosotros
que queremos poder controlar sus problemas. Queremos poder apagar su tristeza. Quiero poder controlar las circunstancias de tal manera que puedo hacer a esa persona feliz en medio de su tristeza. Pero un lamento, y entrar en el lamento de alguien más, reconoce que yo soy criatura y yo no soy la respuesta a los problemas de esa persona. Yo no puedo, yo no soy la respuesta. Yo no puedo controlar la vida y la muerte. Yo no puedo controlar la tristeza, pero yo puedo ir con esa persona delante del Señor en lamento, a quien sí puede dar vida en medio de la muerte, luz en medio de tinieblas. Estar completamente desesperados y llorar derramando nuestra alma con profunda tristeza ante Dios. Esa es una respuesta genuinamente cristiana a las inevitables dificultades que resultan de la caída. Los cristianos son destinados para ser siempre felices. Pero, ¿cómo Dios va a enjugar lágrimas luego si no las tenemos hoy? Entonces, por eso, Lutero puede describir la vida cristiana como un valle de lágrimas. O incluso David, hablando de pasar por el valle de sombra de muerte. La realidad de tristeza, de dolor, de lamento, es una parte de la vida cristiana. Otro punto que debemos señalar es que los salmos de lamento están llenos de reflexión teológica sobre Dios. No solo aprecian la naturaleza de la creación, la intención original de Dios, sino también que Dios es amoroso, cuidadoso, amable, poderoso para salvar y que gobierna providencialmente incluso las situaciones difíciles de la vida. Bruce Walkie comenta y dice, el lamento y la confesión, tal como se expresa en los salmos, requieren que uno se ponga en presencia de Dios como Señor soberano y santo, lo que implica la responsabilidad, apertura al otro, conciencia del pecado, de la falta personal y de la atribución de todo el cosmos al Creador. Por ejemplo, en el libro de Job vemos mucho lamento, pero la narración del capítulo 1 y 2 nos permite una perspectiva teológica que llena su lamento de un sentido de esperanza, a saber que Dios tiene en última instancia el control sobre todo lo que sucede. Entonces, ese control divino es algo que llena con cierta esperanza en medio del lamento. Walkie dice, un cuarto elemento es que aunque Dios es el dador infinito, también es el autor del sufrimiento, tanto el dolor merecido como el del inmerecido. Es incomprensible que inflija un castigo condigno, pero también es incomprensible que rechace en su ira. Otras religiones pueden explicar la calamidad y la destrucción humanas como obra de los demonios y de los poderes malignos, pero en Israel los sufrimientos de la vida humana están en última instancia bajo la soberanía de Dios. Por eso los lamentos del salmista están siempre dirigidos a Dios. Nunca en queja a otras fuentes, incluso cuando el salmista puede quejarse como un detective de crímenes. ¿Quién lo hizo? Incluso cuando el carácter de Dios puede estar en contradicción con el mal infligido al quejoso, el resultado final es una confianza más profunda y un conocimiento más perceptivo de Dios. Por eso también las voces del lamento, incluso de protesta, son al mismo tiempo la voz de la alabanza, reconociendo la grandeza de Dios y su control sobre todas las cosas. Estas y otras expresiones similares aparecen también en los salmos. Debemos tomar nota de estos atributos particulares de Dios que lo reconfortan, mientras buscamos encontrar consuelo en nuestro propio lamento o tratamos de reconfortar a otros en el suyo. Los lamentos siempre suponen o expresan directamente algo sobre Dios. Y al identificarnos con su lamento, encontrar en ellos la expresión de nuestro, podemos sentirnos alentados por las mismas realidades sobre Dios. Uno de los atributos comunes de Dios en medio del lamento es su misericordia, especialmente en Lamentaciones y otros libros. El hecho de que Dios sea misericordioso y no haya recompensado a Israel exactamente con lo que merecía, nos trae esperanza y consuelo. Es decir, esta realidad nos reconforta porque las cosas podrían ser mucho peores. Pero entonces sirve para llevar nuestro lamento a otro punto, no para poner fin al lamento. Cuando consideramos esta realidad, debemos ser llevados a continuar nuestro lamento, pero ahora en nombre de nuestra gran pecaminosidad. Es entonces cuando uno puede dirigirse al amor del pacto de Dios y a su fidelidad para encontrar la esperanza de que un día lo hará
y por nosotros se ha ocupado en Cristo de la grandeza de nuestro pecado. El sufrimiento es una escuela de teología. Al lamentarnos con los escritores bíblicos y los cristianos modernos, no solo podemos expresar verdades sobre Dios en nuestras mentes, sino que podemos verlas migrar a nuestros corazones, a convertirse en verdaderas fuentes de consuelo y alegría en medio de un sufrimiento indecible. Entonces, eso hemos considerado en otras clases, pero como nuestra teología y nuestra interpretación de la Biblia debe poder abarcar toda la diversidad de la experiencia humana. Si nuestra teología no puede dar consuelo y esperanza en medio de lamento, quizás no hemos entendido bien esa teología. Es un momento que nos puede direccionar hacia Dios, aunque no quita por completo la tristeza, porque seguimos aquí, seguimos en el ya, pero todavía no. Pero nos da una perspectiva de ver que Dios está en control, Dios está ahí y Dios tiene un plan que terminará en gloria. Asimismo, esos salmos de lamento expresan esperanza. Por ejemplo, el Salmo 89 lamenta el hecho de que el reino de Israel haya sido destruido, el linaje de David sea malvado y haya sido juzgado. Pero concluye con la confianza en las promesas del pacto de Dios con David. Encuentra la esperanza en el rey venidero. El lamento del cristiano también puede estar lleno de esperanza porque sabemos dos cosas. Ese sufrimiento es el resultado de vivir en un mundo caído. Y Dios ha prometido un redentor, quien deshará los efectos del pecado de Adán, destruirá nuestros enemigos físicos y espirituales y restaurará nuestros cuerpos y toda la creación. Entonces, sabemos que hay una caída, pero también sabemos que va a haber una nueva creación. Los salmos que se lamentan de alguna persecución o traición o ataque de un enemigo, de la prosperidad de los malvados, pueden encontrar la esperanza de que un día Dios recompensará a los justos en la resurrección y los malvados serán juzgados. Dios arreglará todas las cosas y nos hará olvidar nuestro sufrimiento con los placeres de su presencia. Del mismo modo, los salmos que lamentan el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, pueden encontrar esperanza en que Dios es capaz y actúa deshaciendo los efectos de la vida en un mundo caído. Y un día Cristo nos hará criaturas completamente nuevas y nos llevará a vivir en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Tenemos esperanza en el lamento porque la caída que causa todo ese sufrimiento pronto será deshecha por Cristo. Eso no quita la realidad del dolor y sufrimiento aquí, pero nos ayuda a tener una perspectiva eterna y a lamentarnos y llorar con esperanza. Como dice Walkie, la alegría es la última palabra. Como decimos en la estructura, empieza con lamento en capítulo 3, pero termina con alabanza al final. La alegría es la última palabra, pero el lamento puede llenar gran parte de los sufrimientos terrenales del cristiano. Entonces la alegría viene, la alegría es la parte final y ahí está mezclada mucha alegría en todo el camino, pero va a ser la herencia final. Pero puede haber muchos momentos de lamento y sufrimiento en todo el camino. El libro de los Salmos mismo parece en su conjunto expresar este tipo de transición emocional. De capítulo 3, que inicia el cuerpo de los Salmos con lamento y como el corpus termina con 146 a 150 y la idea de una nueva creación en la cual Dios es alabado en todas partes por todos. Todo el corpus es un ciclo de lamento y alabanza que concluye en una alabanza final a Dios de toda la creación. Así, Walkie dice, otro autor, el genio del lamento bíblico es que aunque permite la expresión del dolor agonizante, no deja que el lamentador se siente en el montón de cenizas de su propia lástima. Al obligarle a expresar su confianza, el lamento conduce al lamentador a la respuesta definitiva a su propio problema, Dios mismo. De esa manera, todo el libro de los Salmos es un lamento bíblico y cristiano. En su conjunto trata de los diversos sufrimientos y dificultades de la vida en un mundo caído, pero lo sitúa en la perspectiva de la responsabilidad humana por el pecado, el control soberano de Dios sobre todas las cosas y sus promesas de pacto. Incluso en la vida cristiana, tenemos asegurados el sufrimiento, la tristeza, la tribulación. Ahora están llenas de esperanza renovada.
del consuelo de que Cristo reconoce todos los pecados. De hecho, al ser un hombre de dolores, Él conoce nuestro lamento y sufrimiento. Y de la alegría de vivir en el ya, pero todavía no. Pero creo que el rechazo del lamento es un signo de una escatología sobrerealizada, un tipo de hiperpreterismo práctico. Cuando tratamos la esperanza de cristiano como algo que cancela o anula el sufrimiento genuino. Aunque un día sí lo hará. Esa esperanza sí se va a realizar. Hoy por hoy, el sufrimiento forma parte de la dieta común de todos los cristianos. De hecho, la gloria será tanto más gloriosa cuando hayamos experimentado realmente la tribulación y el sufrimiento del mundo caído. De hecho, eso así lo presenta Pablo. La gloria de lo que viene es mucho más glorioso por la comparación con lo que hemos sufrido. Pero si todo lo que hemos sufrido no está malo, si lo minimizamos, pero ese es el punto, que aunque reconozcamos que nuestro sufrimiento aquí es verdadero, genuino, profundo, al centro mismo, núcleo de nuestro ser, aunque duele, aunque deja cicatrices que en esta vida nunca se sanan, aún con ese tipo de dolor, la gloria de los cielos lo superará. Ujú. Sí. Por lo tanto, para concluir, el lamento cristiano es algo real. No debemos buscar hipócritamente ser siempre felices como si ya estuviéramos viviendo en la nueva creación o en la gloria. Por el contrario, debemos comprender la grandeza de los efectos de la caída, la intención original de Dios en la creación, el hecho de que nuestra única esperanza es Dios en sus diversos atributos y promesas, y que un día solo Él hará lo que nosotros no podemos, deshacer nuestro sufrimiento y los efectos de la caída. Nosotros no somos Dios, no somos el Redentor, no somos el quien hace la nueva creación. Lo que sucede a menudo con el enfoque cristiano en la felicidad es que la tristeza se suprime y los cristianos sufren en silencio por temor a que su tristeza sea vista como una falta de fe. Eso puede suceder en pastores, en muchos cristianos, que la tristeza simplemente se embotella, se retiene y se queda ahí hasta un momento en que ya no lo pueden aguantar más y se explota o se depriman o tienen efectos físicos incluso en su cuerpo o caen. Otros sufren en silencio, tienen su lamento, pero completamente solos, sin contar con nadie, porque piensan que si hablen con su pastor, hablen con alguien más, lo van a ver como un pequeño cristiano inmaduro que realmente no conoce el gozo de Cristo. Pero al leer la Biblia, especialmente los Salmos, debería sorprendernos la idoneidad del lamento para encajar muchas situaciones que todos enfrentamos. De hecho, comprender esto es clave para pastores y consejeros. Esos salmos, en primer lugar, nos abren los ojos a la realidad del lamento. Quizás yo no he sufrido esas cosas, pero al leer los salmos, entrar en los salmos, puedo ver, mira, qué tan complejo es el sufrimiento, qué tan difícil fue la situación de Salmo 88. Esos salmos, en primer lugar, nos abren los ojos a la realidad de tristeza y dolor. En segundo lugar, nos dan un medio de identificación. No importa la causa de nuestro lamento, hay un salmo que podemos leer que nos ayuda a poder poner en palabras lo que estamos experimentando. En tercer lugar, nos dan un medio de esperanza. Nos sirven de modelo para pasar del lamento y la desesperanza a la esperanza y la alabanza. Nos pueden guiar en ese proceso, lamentando, expresando nuestros dolores, preguntas, dudas, quejas, dificultades, pero también nos transicionan a poder, pero el Señor va a escuchar, el Señor va a salvar. La recuperación de Salterio, dice Bruce Waltke, como lamento y arrepentimiento del cristiano, puede así ayudarnos a ser más abiertos con Dios, dentro de nosotros mismos, así como con los demás, en un crecimiento relacional progresivo. Con esa recuperación podemos crear una cultura cristiana en la que el lamento sea una experiencia legítima y no vergonzosa,
que permite una mayor apertura, un llanto coherente un llanto con los que lloran, y proporciona una verdadera curación a los que de otro modo llevarían su lamento en silencio en sus corazones, sin un verdadero consuelo de la palabra de Dios o de las personas. Entonces, los salmos pueden ser una guía para nosotros como pastores también, para entender el sufrimiento de otros, porque estamos entrando y entendiendo el sufrimiento de David o de otro salmista, y para poder guiar a los hermanos, porque quizás pueden identificarse. Salmo 88 es muy bueno, porque usa muchas imágenes que incluso el día de hoy uno usaría para describir depresión o tristeza. Entonces, que alguien puede leer eso y decir, es exactamente lo que yo siento. Porque a veces poner palabras al lamento es difícil, pero la Biblia nos da palabras inspiradas que podemos poner a nuestro lamento y tristeza, que puede dar gran ayuda y consuelo a esas personas que al escuchar esas palabras dicen, mira, no estoy solo. Incluso David se sentía así. Incluso este salmista expresaba los mismos sentimientos que yo estoy sintiendo. Pero veo cómo él encontró esperanza, cómo él pudo derramar todo esto delante del Señor. Y eso es lo que queremos, que las personas pueden llevar sus lamentos al Señor. No tienen que minimizarlo, no tienen que avergonzarse de eso, sino Dios está completamente ocupado de sus tristezas. Y de hecho, esa es parte de, no simplemente porque seamos felices en una manera pecaminosa, pero la idea es que Dios mismo se ha ocupado de nuestra tristeza, del sufrimiento de los hombres, de tal manera que incluso envió a su Hijo para resolver el problema para siempre. Entonces, mis hermanos, consideremos ahora la última versión, el último tipo de salmo que vamos a considerar. Salmos imprecatorios. Con todo lo que hemos dicho en cuenta, podemos entender mejor el rol de los salmos imprecatorios para el pueblo de Dios también. La palabra imprecatorio significa invocar la justicia e ira de Dios contra alguien. Es muy parecido a pronunciar una maldición contra alguien. Es rogar a Dios que juzgue a los enemigos, a sus enemigos. Según el autor, hay 18 salmos que contienen lenguaje imprecatorio, pero dice que ninguno de ellos consiste solamente de ese lenguaje. Los salmos principales son 5, 7, 10, 28, 35, 40, 55, 59, 69, 79, 109, 137 y 140. Por todo el salmo, el salterio, ¿cierto? Esos salmos, juntos con la exigencia de Dios que los israelitas maten a todos los cananeos, representan uno de los problemas éticos más grandes del Antiguo Testamento. Eso parece diferente a la ética del Nuevo Testamento. Dicen, en el Antiguo Testamento oraban que Dios derramara fuego sobre sus enemigos, pero Cristo dice, pon la otra mejilla. Entonces, ¿cuál es la actitud ahí? Cristo dice que amemos a nuestros enemigos, pero aquí David ora que Dios mate a sus enemigos. Entonces, ¿cómo eso puede coexistir en la misma Biblia? Estos salmos se relacionan con el lenguaje de retribución, en el principio del lex talionis, de la vida por vida, diente por diente, ojo por ojo. Ese juicio poético. Pero parece que Cristo revoca ese principio en Mateo 5. Levítico 19, 18 exige que los israelitas amen a sus prójimos, pero el contexto indica que los prójimos son otros entre el pueblo de Israel. Y así lo interpretaban los israelitas. Y Deuteronomio 23 exige que no busquen la paz de las naciones de la tierra que luchaban contra Israel. Esos salmos imprecatorios piden que Dios luche contra sus enemigos, como en 35.1, los lleve a confusión, 35.4, los disperse y permita que su ángel los persiga, 35.5, que los mate, 55.15, los lleve a Seol, 55.15, quite su defensa, 58.7, rompa sus dientes con un puñetazo ahí en la boca, 58.8, los consuma en su ira, 59.13, que los atrape, 69.22, que haga su habitación desolada, 69.25, que los raye de su libro de vida, 69.28, que los haga como el estiércol del mundo,
83, 9 y 10. Que los persiga, 83, 14. Que los entregue a Satanás, 109, 6. Que hagan mendigar a sus hijos, que hagan huérfanos a sus hijos, 109, 10. Que tienen sus hijos contra las piedras, 137, versículo 9. Eso no parece acordar con la exigencia de Cristo, que oremos por el beneficio de nuestro enemigo. Y parece diferente que el ejemplo de Cristo cuando oró por los que lo mataban en su ignorancia, en Lucas 23. También Cristo corrige a Santiago y Juan por querer orar que Dios juzgue a un pueblo por no recibir a Cristo. Cuando ellos pedían, ¿debe orar que Dios envíe fuego sobre ellos? Y dice que no. O mira las palabras de Pablo, parecidas a este principio en Romanos 12, 14 a 21, que habla del amor y el no devolver el mal por mal, sino bien. Muchos conservadores los ven como un ejemplo de fracaso del hombre de entender la misericordia y la gracia de Dios. El gran C.S. Lewis dice que esos salmos son de ciertos diabólicos. Sí, son inspirados en que son un registro fiel de las oraciones del salmista, pero no son un ejemplo de la manera correcta de orar, según esos autores. Si esos son salmos verdaderos, ¿tienen razón los marcionistas que dicen que el Antiguo Testamento tiene un Dios diferente que el Nuevo? O por lo menos en un estándar ético diferente. ¿Cómo pueden cambiar en el beneficio de toda la Escritura? ¿Cómo pueden caber estos salmos imprecatorios en esa utilidad general de toda la Escritura inspirada por Dios, como Pablo afirma en 2 Timoteo 3? Aunque esperan la condenación final de todos injustos, no son meramente una predicción de esta condenación. No son meramente un día van a ser juzgados, sino es una petición que se haga, es una invocación de que esa destrucción venga ya. Aunque puede usarse en este contexto, no son contrarios a la ética del Nuevo Testamento. Es muy interesante como un autor, Robert González, destaca que los 3 salmos más reconocidos como imprecatorios, 35, 69 y 109, son los salmos más citados en el Nuevo Testamento, excepto los 4 mesiánicos, 2, 22, 110 y 118. Y son todos conectados con Cristo mismo, como si Cristo mismo dijera esas palabras. Por el otro lado, Cristo no está corrigiendo la ley de Dios en el Sermón del Monte, sino el principio del amor por el prójimo se basa en los citados del Antiguo Testamento. No está criticando el Antiguo Testamento, sino está mejorando la interpretación de los judíos. Y el argumento de Pablo en Romanos 12, cuando habla de no devolver el mal por mal, es un texto que es su principio ético ahí, viene del Antiguo Testamento. Él cita Proverbios y Deuteronomio para hacer ese punto. Entonces, cuando Pablo habla de no devolver mal por mal, no está criticando el Antiguo Testamento, sino está citando el Antiguo Testamento. Entonces, no son dos éticas diferentes, sino la ética del amor por el prójimo, el no devolver mal por mal del Nuevo Testamento, viene del Antiguo Testamento. Además, vemos que esto no es extraño al Nuevo Testamento. Pablo mismo usa el lenguaje imprecatorio para condenar a los que luchaban contra el Evangelio en Hechos 13 y 23. También Pablo tiene palabras fuertes contra los que no aman a Cristo y que enseñan un evangelio diferente. En 1 Corintios 16, 22 o Gálatas 1, sobre todo, 1, 8, 9, dice que sea anatema. En otros términos, está diciendo que vayan al infierno. Que esos hombres vayan al infierno. O en 5:12, habla de aquellos que imponían la circuncisión y dice que se mutilen completamente. Es decir, que no solamente corten el prepucio, sino que se corten completamente. Sí, entienden lo que estoy diciendo. Entonces, incluso esos textos, como la oración de los santos bajo el altar en Apocalipsis 6:10, es un tipo de oración imprecatoria, buscando, mira, derrama tu juicio. ¿Hasta cuándo? Incluso pregunta, ¿hasta cuándo vas a guardar tu juicio sobre aquellos que derramaron nuestra sangre? Entonces no es algo, los principios de amor, de no devolver mal por mal del Nuevo Testamento, viene del Antiguo. Y el odio por los enemigos y el orar que Dios derrama su maldición sobre ellos, aparece también en el Nuevo. Entonces no es
un tema de un Dios diferente, una ética diferente. Además, estos salmos no son un ejemplo de un deseo de venganza personal. Eso es algo muy importante que entender. Eso es una de las maneras como puede encajar con Romanos 12, y de hecho con Romanos 12 encaja muy bien, o con Cristo diciendo poner la otra mejilla. Por ejemplo, no están diciendo, yo voy a ir y yo voy a matar a mi enemigo porque no confío en Dios. Pero sabe que de Dios es la venganza. Como dice Pablo en Romanos 12, citando uno de esos salmos. Cita esos salmos en ese mismo contexto, diciendo, de Dios es la venganza. Entonces, los salmos imprecatorios son, en un sentido, la mejor manera de tratar esa ira y provocación del enemigo. No ir en nuestra propia fuerza para tomar nosotros y ir nosotros a pegarle en los dientes y derramar y arrojar sus niños contra las piedras, sino clamar que Dios haga juicio a favor de nosotros. Que Dios derrame su juicio contra nuestros enemigos. Que no nosotros lo tomemos en nuestras propias manos. De hecho, si consideramos el ejemplo de David personal, parece ser esto su práctica en general. David, una vez, casi toma la venganza en sus propias manos. ¿Cuándo fue eso? Sí, pero estoy... Cuando fue con Naval. Ajá, Nabal. Ajá, esa es la historia que yo tengo en cuenta. Que él casi toma en sus propias manos el vengarse de Nabal y como él no servía y no ayudaba a sus soldados. Pero Abigail viene y implora y dice, mi esposo tiene un buen nombre, necio, y por favor, no. Pero de ahí Dios derrama juicio sobre Nabal. Dios juzga a Nabal por ese pecado. Entonces, en cuanto a Saúl, en cuanto a otras cosas, no está dispuesto, aunque pudo haberlo hecho. Tuvo muchas oportunidades, y esa es parte de la historia de 1 Samuel. Tuvo muchas oportunidades de luchar contra y matar a Saúl. Pudo fácilmente haberle matado, pero él no quiso tomar en sus propias manos. Incluso le dijo a Joab a no matar a Absalón. No estaba feliz con la muerte de Saúl y Jonatán. Incluso mata al mensajero que pensaba que traía buenas nuevas y lamenta la muerte de sus enemigos. Entonces, él refleja muy bien en su vida personal esa actitud de Cristo, de poner la otra mejilla, de no tomar la venganza en sus propias manos, sino dejar que el Señor haga venganza por él. Y eso vemos que su fe, que Dios iba a hacer eso, se ve en otros salmos. O en otro ejemplo, Doeg, que he citado varias veces. Cuando Doeg le maldice, uno de sus soldados le dice, ¿cómo ese perro te puede hablar a ti, el rey de Israel? Entonces voy a ir y cortarle la cabeza. Pero dice, no, quizás Dios lo ha enviado a hacer esto. Entonces, si él está mal, Dios se va a ocupar de él. Dios va a juzgarlo. En Salmo 35 vemos el amor personal de David por sus enemigos, que no estaba buscando matarlos, sino él dice, me devuelve mal por bien. Romanos 2, para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de silicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y no lo entendían, me despedazaban sin descanso. Entonces ven la diferencia, ¿cierto? Eso no es devolver mal por mal, sino es yo los amaba en mi vida, pero ellos me odiaban sin causa. Ellos me devolvían mal por bien, peor. Entonces, esa es la actitud muy parecida a lo que vemos en Cristo o en Romanos 12. En su práctica hacia sus enemigos, la práctica de David acuerda con los principios de Cristo en el Sermón del Monte y Pablo en Romanos 12. Vemos este lenguaje en Salmo 109, 4 y 5 también. Esto nos muestra lo que dice Salmo 94. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. El invocar la condenación de Dios no es lo mismo que vengarnos. El salmista llama a Dios el Dios de venganza, que Él juzgue justamente,
porque Él ve las cosas, Él sabe. Podemos amar a nuestros enemigos y al mismo tiempo odiarlos. Eso no es un conflicto necesariamente. Dios mismo ama y odia a los pecadores de alguna manera misteriosa. En la práctica de David vemos su obediencia al principio de Cristo en ese monte, pero al mismo tiempo puede ser que odia a los que odian a Dios. Eso tampoco es un amor superficial, porque vemos que cuando Saúl muere, David lamenta y invita a todo Israel a lamentar con él. No estaba contento cuando su enemigo, que lo odiaba sin causa, que buscaba matarlo, murió, sino él tenía un amor, un cierto amor por Saúl. Amamos a nuestro enemigo y queremos que se convierta, pero si van a seguir deshonrando a nuestro Salvador, sería mejor que mueran en vez de seguir robando a nuestro Dios su gloria. De hecho, esa idea es que yo odio a mi enemigo, pero no es simplemente porque me ha hecho un daño personal, sino porque su pecado no es simplemente porque no estamos de acuerdo o porque huele feo, sino porque esta persona es rebelde contra Dios. Y cuando él lucha contra mí, eso está luchando contra Dios. No porque yo soy Dios, sino porque él está pecando contra el Señor. Y eso parece ser parte de muchos de estos salmos. Y muchos de el deseo del salmista, no simplemente su propia reivindicación, aunque es parte, pero también la reivindicación de la gloria de Dios. Dice Salmo 5:10, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. O Salmo 59, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia. Y por la maldición y mentira que prefieren, acábalos con furor, acábalos para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Entonces, por el pecado de su boca, no tenés por sus transgresiones. O 83, 1-3 dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Entonces, esto tiene tiene una conexión doble. Uno, están pecando contra Dios, y están condenando contra el pueblo pactual de Dios. El pacto es parte de lo que alimenta esos salmos. El hecho de que yo soy suyo y él es mío. Entonces, cuando el pueblo peca contra Dios, yo los odio, porque él es mi Dios. Y cuando el pueblo es atacado, Dios se enoja porque Dios dice, ese es mi pueblo. Ese es mi pueblo escogido. Es mi tesoro especial. El que te toca a ti, toca la niña de mi ojo. Que aparece en Deuteronomio y en Zacarías. Entonces, ese lenguaje de pacto alimenta, es el arroyo que alimenta, el manantial que provee la base de este argumento de la venganza. Porque él quiere que los enemigos de Dios sean destruidos y Dios está invocando el amor pactual de Dios para que él destruya a sus propios enemigos. Porque está en pacto con Dios. Dios es mi Dios y yo soy su pueblo. Yo soy su hijo. Entonces, cuando alguien me ataca a mí, ataca a mi Dios. Cuando alguien ataca a mi Dios, me ataca a mí. O sea, como, no te odio a ti, pero sí odio a tu Dios. Eso, no estoy contento con eso. Porque Él es mi Dios, Él es mi Padre. Yo me identifico con Él, yo llevo su nombre. Entonces, odiar a mi Dios es un ataque contra mí. Y viceversa, debido a la relación pactual. Esa fórmula recíproca del pacto. Otro ejemplo de Salmo 139. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Ese lenguaje ahí, muy claro. Como Kaiser define la palabra, imprecación es una invocación de juicio, calamidad o maldición sobre los enemigos de alguien. ¿Quiénes son, en esos casos especiales, simultáneamente los enemigos de Dios? Entonces, cuando
clamo por maldición sobre mis enemigos, estoy reconociendo que son al mismo tiempo, por eso, los enemigos de Dios. Estos salmos revelan un celo para la gloria y honor de Dios, y que no es una manifestación de autoamor. Yo me amo a mí mismo y estos me hacen la vida difícil, entonces, oh Señor, destruyelos. No, es que esos hombres son pecando, son perseguidores, son abusadores, son abusivos, son um, perseguidores sin causa. Son rebeldes que blasfeman el nombre de mi Dios. Ese es el contexto de esto, ¿no? Pues cogió mi pastel o algo así pequeño. No, son, en el caso de Pablo, son personas que están pervirtiendo el evangelio, que están engañando a las personas predicando un evangelio falso. O en el caso de Cristo, volcando las mesas. Es algo fuerte con su látigo ahí entrando al templo, porque ellos blasfemaban el nombre de Dios y su templo, y profanaban su templo, y impedían que otros pudieran entrar a adorar al Señor, sobre todo los gentiles. Entonces vemos en Cristo, cuando Cristo se aira de esa manera, como, oh, Cristo, ¿cómo eso no pusiste la otra mejilla? Cuando volcaba mesas y daba látigos a los cambistas. ¿Cómo eso concuerda con Mateo 5? Pero el punto es que Cristo no estaba, pues estos me hacen preguntas difíciles, sino esos hombres han profanado la casa de Dios. Esos hombres están manteniendo lejos a los gentiles de poder adorar a Dios como Dios mismo ha querido. Y por eso Cristo se aira contra ellos. Y por eso el salmista ora que sean destruidos. Esos salmos nos dan una correcta perspectiva del pecado. Una perspectiva correcta del pecado. Al final, cuando vemos a Dios en su gloria y nos sentamos con Él para juzgar a los ángeles y todo el mundo, unidos a Cristo vamos a ponernos de acuerdo con Dios en su justicia. Un día nos pondremos al lado de Dios y proclamaremos la justicia de su condenación eterna de los malvados. Porque así de terrible es el pecado, incluso nuestros pecados. Los salmistas declaran la justicia de Dios en juzgar a los pecadores. Esos salmos invocan la justicia de Dios por el pecado del hombre. No es meramente un argumento que tuvieron, sino es su impenitencia y su orgullo. El salmista muestra amor y gracia para con su enemigo, pero siguen luchando contra él y persiguiéndolo. Muchas veces atribuye el conflicto que tienen con él a la falta de temor a Dios. Los enemigos se presentan como los que quebrantan el pacto con Dios. Ese lenguaje en cada salmo se contrasta con el lenguaje de la bendición para los justos. Ese lenguaje de la maldición y bendición refleja también el pacto. Incluso Dios, el salmista está diciendo, derrama la maldición que tú mismo ya has amenazado para esos mismos pecados que están advirtiendo, que están cometiendo. Entonces, la maldición que dice es de hecho el lenguaje de lo que Dios dijo que iba a hacer a aquellos que rompen el pacto. Es simplemente el juicio divino, diciendo, oh Señor, que sean malditos conforme a tu palabra. Además, esos salmos acuerdan con la promesa de Dios. Hemos visto que desde el principio Dios ha prometido la destrucción de los enemigos del pueblo de Dios, tanto espirituales como físicos. Esos salmos son una petición en un sentido que Dios cumpla su promesa, que la serpiente sea aplastada y que todos los que son simiente de la serpiente sean aplastados. Si Dios va a salvar a su pueblo, tiene que también destruir a los enemigos. Los profetas siempre usan ese lenguaje de destrucción de los enemigos como el medio por el cual Dios salva a su pueblo, como en el Éxodo mismo. El opresor fue destruido para que el pueblo pudiera ser librado. Se ve este lenguaje muy bien en Salmo 7, 9 a 10. Dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos del corazón. Vemos la importancia de esta promesa para nuestro sufrimiento. Es el lenguaje de la bendición y maldición de la ley. Se usa como un juego de palabras en 109, 17. Amó la maldición y esta le sobrevino. Y no quiso la bendición y ella se alejó
de Él. Cuando el mundo lucha contra nosotros y nuestro Señor, podemos pedir que Dios destruya a todos nuestros enemigos. Por reconocer esta promesa y abrazarla, estos salmos son una afirmación de la justicia de Dios en su juicio. Estamos poniéndonos de acuerdo con Dios que merecen justicia. Con eso en cuenta, la importancia de afirmar la gloria de Dios y mantener su justicia, el salmista muchas veces está consciente de su propio pecado. Afirma que en sus oraciones no quiere pecar contra Dios. Y si ha pecado o si ha merecido esa opresión o persecución, dice que está listo para sufrirla. Como vemos en Doeg, que dice que, pues, sí, yo sé que quizás puede ser sin causa, pero digamos que hay una causa. Que hay algo que yo he hecho mal, que el Señor lo ha enviado a maldecirme. Entonces voy a soportarlo con paciencia. Dice en Salmo 7, Jehová Dios mismo, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Es increíble ese salmo. ¿Qué está diciendo? Está orando una imprecación sobre su propia vida si él ha pecado y si él ha dado mal por bien. Si él ha hecho lo que él está acusando a sus enemigos, que él también sea barrido con ellos en el juicio. Eso nos muestra que el celo y pasión del salmista no es su amor propio, sino es la honra de Dios. Eso nos muestra una lucha contra el pecado en la vida del creyente. Debemos, sobre todo, aplicar este tipo de imprecación contra nuestros pecados. Oh Señor, que nuestras tentaciones, nuestros pecados sean malditos, sean arrojados de la tierra, sean aplastados bajo nuestros pies. Incluso, vemos este hecho en Salmo 139. Después de pedir la condenación de Dios y afirmar su odio a los que odian a Jehová, dice, examíneme, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. No es una autojusticia tampoco. Juzga a los pecadores que son tan malos pero yo soy justo. Aunque sí proclama su propia justicia, pero dice, oh Señor, si he pecado, corrígeme. Si he pecado, que yo sea juzgado. Si yo pruébame, guíame, ayúdame para no pecar como ellos. Guarda mis pies. No quiere pecar. Eso nos muestra lo que nos llevó a orar así. Sí quiere liberación de su opresión, pero sobre todo quiere el honor y gloria de Dios. Al ver el pecado de esos enemigos de Dios, debe ser para nosotros un espejo en que vemos que lo malvado que nosotros somos sin Cristo. Al mirar afuera y ver los pecados de otros, debe guiarnos a mirar por dentro y ver lo malo que somos nosotros también. Y eso debe guiarnos a gozar la misericordia de Dios y la victoria que nos ha dado sobre el pecado. También esas oraciones presuponen una cierta condicionalidad de arrepentimiento. Muchas veces quiere que Dios los haga sufrir para que se conviertan y se arrepientan, para que dejen de actuar así. Esto le alegraría mucho. Pero si siguen en su impenitencia, el salmista quiere su condenación final. Y otro punto importante, el discípulo no es mejor que su maestro. Si el mundo lucha contra el pueblo de Dios y ha luchado contra ellos desde el principio, podemos esperar que el rey ideal, el rey prometido, también será así. Por esto, la naturaleza tipológica de David en muchos de sus salmos cabe mucho que los apóstoles y Cristo reconocieron el cumplimiento de estas oraciones en el rechazamiento del Mesías. Ese tipo de persecución y clamor por justicia contra los enemigos es citado en muchos salmos para hablar de lo que Cristo sufre de parte de los judíos. En Juan 2:17, Romanos 11:9-10, 15:3, Mateo 26:38, 27:31, Marcos 14:50, Hechos 1:20. Por esto, Dr. González dijo que podemos incluir esos salmos imprecatorios nuevamente en la lista de salmos mesiánicos también. Muchos de ellos son al mismo tiempo
salmos mesiánicos. No debemos tener una escatología sobrerealizada. Un día vamos a sentarnos en juicio de todos los malvados, pero ese día no es hoy. Todavía hay esperanza que esos enemigos se pueden salvar. Esos salmos, a mostrarnos lo grave del pecado y el juicio que merece, nos debe conducir a compartir y predicar el Evangelio. Van a recibir todo el furor de la ira de Dios. E incluso queremos eso a cierto punto. Pero al mismo tiempo, sabemos que hoy en día hay otra oportunidad que ese juicio, que ese pecado se puede abandonar en Cristo. Entonces, si van a seguir pecando y rechazando a Cristo, aún a la luz del Evangelio, es mejor que mueran ahora. Esa idea también es claramente conectada con los que blasfeman el Espíritu Santo, los que engañan y enseñan un falso evangelio y los que persiguen a la iglesia en varios salmos y lugares. Pero ¿cómo debemos pensar de la justicia después del evangelio? Uno de los asuntos más importantes de estos salmos es el pacto con Dios. La justicia pedida contiene el lenguaje del pacto desde el principio. El hecho de que Dios escuche la voz de su pueblo y que por tener esperanza en la justicia y salvación de Dios, de sus enemigos, se basa en el pacto divino. Por esto, la grandeza de su pecado era que pecaban a la luz de un Dios pactual. Eso todavía está pasando. El Evangelio es la misma promesa, pero ahora el Mesías prometido ha venido. A la luz de esas implicaciones, todavía tienen un lugar en nuestra vida, porque el hombre sigue pecando contra la luz de un Dios tan glorioso, un Salvador tan perfecto, una promesa tan maravillosa, como dice Hebreos 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esos salmos son una parte esencial de nuestras Biblias, en nuestra vida y en el nuevo pacto. Nos ayudan a tener un equilibrio entre el amor para con el pecador y un celo por la gloria y honor de Jehová. Esos salmos solo fortalecen el tema que hemos destacado. También podemos utilizar ese tipo de oración en nuestra propia vida. Por supuesto, debemos usar esos salmos en nuestra vida devocional y nosotros debemos tener este mismo celo por la gloria del Señor. Como salmista, debemos tener en cuenta primariamente el honor y la gloria de Dios. En nuestra vida, querer amar incluso a nuestros enemigos, pero querer que Dios ya no sea blasfemado entre los pueblos por nuestros enemigos. Debemos primeramente examinarnos antes de orar que Dios destruya a los pecadores que no temen a Dios, para asegurar que nosotros sí tememos a Él y que no pertenezcamos a ese grupo. También debemos explícita o implícitamente condicionar esta justicia pedida en el arrepentimiento de nuestros enemigos. Queremos que se arrepientan, pero también queremos que Dios sea reivindicado y que su nombre sea honrado. Si quieren no contestar nuestra petición por justicia, porque prefiere darle gracia y fe para creer en Cristo, debemos alegrarnos y glorificar al Señor y recibir a ese enemigo como amigo, como hermano. Queremos que el honor y la gloria de Dios sean difundidas por toda la tierra, o por justicia o por salvación. Para resumir los argumentos hechos aquí, hemos destacado 7 rasgos de estos salmos imprecatorios. En primer lugar, no son, como se presenta a veces, en desacuerdo con la ética del Nuevo Testamento. 2, su propósito primario es el honor y la gloria de Dios. Tercero, se basa en un odio de pecado y todo tipo de quebrantamiento del pacto. 4, se aferran a la promesa de Dios de salvación que Él prometió en Génesis 3, de que todo enemigo será destruido, la serpiente y su simiente. 5, son una declaración de la justicia de Dios y su derecho de juzgar al mundo. 6, reflejan un odio de todos los pecados, los de otros y los nuestros. Y 7, sirven para mostrarnos el gran sufrimiento de nuestro Señor, la simiente, quien es la simiente prometida de David. Entonces, mis hermanos, con eso cerramos esta clase y quiero ver si tienen algunas preguntas o comentarios sobre esta parte.